Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, dramas turcos y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo salseo que, déjenme decirles, trae tela que cortar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales como abeja al panal: la boda, las declaraciones y, sí, adivinaron, Hande Erçel. Así es, prepárense porque vamos a analizar a fondo todo lo que se dijo sobre ella en una boda reciente, involucrando a un personaje que todos conocemos y amamos, Kerem Bürsin. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, déjenme recordarles que aquí en el canal siempre tratamos de traerles la información más precisa y verificada posible. Sin embargo, a veces en el mundo del chisme, la verdad es un poco escurridiza. Así que les pido que tomen todo lo que digamos con una pizca de sal, y que se formen su propia opinión. Y ya que estamos aquí, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos los nuevos miembros de la familia que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán lo último del mundo del espectáculo, análisis profundos, debates apasionados y por supuesto, mucho salseo. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La pregunta que todos se están haciendo: ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda? Y más importante aún, ¿es verdad lo que se dice? Para entender todo este embrollo, primero tenemos que poner en contexto la situación. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su romance en la vida real, después de protagonizar la exitosa serie Sen Kalkam, hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus apariciones públicas eran comentadísimas, sus interacciones en redes sociales se volvían virales al instante, y la prensa no dejaba de seguirlos a donde quiera que fueran. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, al menos eso parecía. Sin embargo, como suele suceder en estas historias de amor de cuento de hadas, la relación llegó a su fin. La ruptura, aunque nunca fue explicada en detalle por ninguno de los dos, dejó a muchos fans con el corazón roto y una gran incógnita sobre lo que realmente había pasado. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Apareció alguien más en el panorama? Las teorías abundaron, pero la verdad, como les digo, permaneció oculta. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha sido visto en compañía de diferentes mujeres. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el nombre de Hande Erçel sigue estando inevitablemente ligado al de Kerem Bürsin. Es como si su historia de amor hubiera dejado una marca imborrable en el imaginario colectivo, una herida que aún no termina de cicatrizar. Y es aquí donde entra en juego la famosa boda. Según los rumores que circulan por las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, Kerem Bürsin fue uno de los invitados a una boda reciente, y durante la celebración, aparentemente, fue abordado por algunos curiosos que le preguntaron sobre Hande. No una boda cualquiera, por supuesto. Se trataba de la unión de una figura importante dentro del jet set turco, lo que atrajo a una gran cantidad de celebridades y, por supuesto, a los paparazzi. El ambiente estaba cargado de glamour, expectativas y, como siempre, mucho chismorreo. Aquí es donde la cosa se pone turbia. Porque obviamente no hay una grabación oficial ni una declaración pública de Kerem donde hable explícitamente sobre Hande en la boda. Todo lo que tenemos son rumores, testimonios de fuentes cercanas, y, por supuesto, la interpretación que cada uno le da a la situación. Algunos dicen que Kerem, al ser preguntado por Hande, respondió con evasivas, evitando dar detalles sobre su relación pasada o sobre su opinión actual sobre ella. Algo así como un sin comentarios elegante y diplomático para evitar meterse en problemas. Otros, en cambio, afirman que fue mucho más abierto y sincero, y que incluso llegó a decir algunas palabras sobre Hande que han sido interpretadas de diferentes maneras. Se dice que el alcohol, ese gran desinhibidor social, podría haber tenido algo que ver en la supuesta sinceridad de Kerem. Por ejemplo, algunos medios aseguran que Kerem dijo algo así como: Hande es una persona maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una frase que a primera vista parece inofensiva y hasta amable, pero que ha sido analizada al milímetro por los fans. Algunos creen que es una muestra de madurez y respeto por parte de Kerem,
una forma de demostrar que ha superado la relación y que le desea lo mejor a su expareja. Mientras que otros piensan que es una forma diplomática de evitar hablar de un tema que le resulta incómodo, una manera de salir del paso sin revelar sus verdaderos sentimientos. ¿Será que Kerem es un maestro del disimulo? Pero la cosa no queda ahí. Porque también hay rumores que afirman que Kerem dijo algo mucho más revelador, algo que podría indicar que aún siente algo por Hande. Según estas fuentes, Kerem habría dicho algo así como: siempre tendré un lugar especial en mi corazón para Hande. Una frase que obviamente ha desatado la locura entre los fans de la pareja, que sueñan con una reconciliación. Las redes sociales explotaron, los hashtags #Kerem Hande Israel y #volverán inundaron Twitter, y los foros de fans se llenaron de teorías y especulaciones. ¿Será que aún hay esperanza para este romance? Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser realistas. Como les dije al principio, todo esto son rumores. No hay forma de confirmar con certeza si Kerem realmente dijo esas palabras o no. Podría ser que alguien haya escuchado mal, que haya interpretado las cosas a su manera, o incluso que haya inventado la historia por completo. En el mundo del espectáculo, la exageración y la manipulación de la información son moneda corriente. En el mundo del espectáculo, este tipo de cosas son muy comunes. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo se alimentan de rumores y especulaciones para generar titulares y atraer la atención del público. Y en muchos casos, la verdad queda diluida en medio de todo el ruido. Es como un juego de teléfono descompuesto, donde la información original se va distorsionando a medida que pasa de boca en boca. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son personas muy reservadas con su vida personal. A pesar de ser figuras públicas, siempre han tratado de mantener su intimidad a salvo de los focos mediáticos. Por lo tanto, es poco probable que alguno de los dos salga a confirmar o desmentir los rumores sobre lo que se dijo en la boda. Seguramente ambos preferirán mantener el silencio y dejar que los rumores se disipen por sí solos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad, no mucho. No tenemos pruebas concretas de que Kerem haya dicho nada comprometedor sobre Hande en la boda. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Es como buscar una aguja en un pajar, tratando de encontrar la verdad en medio de un mar de información confusa y contradictoria. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Kerem y Hande sigue generando interés y pasión entre los fans. A pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, la gente sigue recordando con cariño su romance y sigue soñando con una posible reconciliación. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y es que al final, las historias de amor que nos tocan el corazón son difíciles de olvidar. Y la historia de Kerem y Hande, sin duda, fue una de esas historias que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por un tiempo. Fue un romance que trascendió la pantalla, que se convirtió en un fenómeno cultural y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Así que mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores, recordando los momentos felices que compartieron y, por supuesto, soñando con un posible reencuentro. Quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Kerem realmente dijo algo sobre Hande en la boda? ¿Sueñas con una reconciliación? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leer tus opiniones y debatir contigo sobre estos temas. Recuerda que este es un espacio para compartir ideas y expresar nuestras emociones de manera respetuosa y constructiva. No se vale insultar ni faltarle el respeto a nadie, recuerden que somos una comunidad de amantes del chisme, pero también de personas civilizadas. Bueno, mi gente bonita, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y especulación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel, específicamente sobre lo que supuestamente dijo Kerem en una boda sobre Hande. Analizamos los diferentes rumores, las posibles interpretaciones y la dificultad de verificar la veracidad de la información. Desentrañamos el misterio de la boda, exploramos las diferentes versiones de la historia y analizamos el impacto que este rumor ha tenido en la comunidad de fans. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan entretenido un rato. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que algún día Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre ambos? Los leo con atención. Me interesa saber si ustedes creen en las fuentes anónimas, si confían en los medios de comunicación turcos, o si prefieren esperar a que alguno de los dos protagonistas de esta historia se pronuncie al respecto. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán lo último del mundo del espectáculo, análisis profundos y mucho salseo. Además, si activan la campanita, tendrán la oportunidad de ser los primeros en enterarse de las últimas novedades y de participar en los sorteos y concursos que haremos próximamente. Gracias de nuevo por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse salseantes.